Shalom Bebraja. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torah en nuestro año 5785 y vamos a seguir donde nos habíamos quedado el año pasado y dice así: Velo Yachol Yosef Lechi Tapel Lechol HaNitzavim Alai Vayikra Otziu Kol Ishma Lail Velo Ama Ish Ito Dechi Vada Yosef Lecha ויתן אל קולו בבני וישמרו מצרים וישמע בית פרעה ויאמר יוסף לך אני יוסף האור אביחי ולא יכלו לענות כי נחלו מפניי ויאמר יוסף אליך יגשו נח אלי יגשו ויאמר אני יוסף כן אשר נקרתם אותי מצרימה ויתך אל תעצבו ועל יכוונכם כי מקרתם אותי חנקי נא מחיה שלח אני אלוהים לפניכם איש שנתיים ערה וקרא ארץ בעוד 5 שנים אשר אין חרש כקציר. Y no pudo Yosef contenerse ante los presentes frente a él, por lo que exclamó: que se han retirado todos de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando se dio a conocer Yosef a sus hermanos. Y lloró en voz alta, oyeron los egipcios, y oyó la casa del faraón. Y dijo Yosef a sus hermanos: yo soy Yosef, ¿acaso está aún mi padre con vida? Pero no lograron sus hermanos responderle porque quedaron desconcertados ante él. Y dijo Yosef a sus hermanos: acérquense por favor a mí. Y ellos se acercaron y dijo: yo soy Yosef, su hermano, a quien vendieron a Egipto. Y ahora no se aflijan ni se reprochen por haberme vendido aquí, pues para que fuera un proveedor fue que me envió Dios delante de ustedes. Pues estos han sido 2 de los años de hambruna en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los que no habrá arado ni cosecha. Y esto es una de las cuestiones que vamos a ver en la Perashá de Shavua, y tiene que ver la preocupación que tenía Yehudá con su hermano Benjamín, que Yosef lo había aprendido, que está bajo prueba de Yosef. Y la preocupación no solamente de que Benjamín no estuviera con su padre, que era una gran preocupación dentro de todas las que habían, sino también de que Benjamín no recibiera la educación adecuada para que continuara los pasos de nuestros patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. Y esto es una de las cuestiones interesantes que vamos a ver dentro del mundo judío, que es una preocupación no de ahora, de hace muchísimo tiempo, hace más de 50 años, en una reunión de judíos religiosos de Agudá Israel. El Rab Israel Baruch Toledano, Zichrono Libraja, dijo que en aquel momento todas las personas en esa reunión estaban preocupadas en otros temas. Venían a hablar de los edificios, las yeshivot, en qué se mueven los dineros, las cuestiones de materiales, se pudieran decir, de cada uno de los proyectos que tenían. Pero el Rab Baruch Toledano, Zichrono Libraja, habló sobre una de las cuestiones interesantes que tiene que ver con la educación. Él ya tenía 80 años y dijo que él estaba más cerca del Olam Abba que del Olam Hazé, y había vivido la mayor parte de su vida. Pero él preguntaba en ese evento: ¿dónde está la juventud? Porque nosotros podemos hacer muchas misvah, nosotros podemos hacer muchas cosas, y podemos tener el sejud de realizar mucha labor desde el punto de vista de cumplir con la Torah y las misvot, pero tenemos que garantizar también que las futuras generaciones, que el relevo que viene atrás de nosotros, también perpetúe las tradiciones y también continúe la labor que nosotros estamos haciendo. Y esto es uno de los, se puede decir, de las preocupaciones más grandes que tenemos,
y sobre todo en las nuevas generaciones. Y esto fue dicho hace 50 años en un momento que la tecnología y que las cosas no habían llegado a donde llegaron hoy. Y hoy debemos estar todavía mucho más preocupados por estas cuestiones porque las nuevas generaciones tienen nuevos profesores. Está el profesor Mr. Facebook, el profesor Mr. Instagram, el profesor YouTube y el profesor TikTok. Y entonces estos son los que van moldeando, se puede decir, a las generaciones que existen porque todos están inmensos en esto. Y ellos son los que dicen qué vestirse, qué hablar, qué hacer, qué fotos subir. Y esto es una de las cuestiones que resulta que tengamos un trabajo más fuerte hoy en día. Porque hay que empezar y hay que realizar estrategias que puedan transmitir nuestros valores a nuestros hijos. Nuestros valores y nuestros principios es una de las cuestiones que mayor problema presentamos hoy en día. Y en estas nuevas generaciones que surgen, en los jóvenes se ve menos disposición a escuchar a las personas mayores. No se sienten de que las personas mayores puedan aportar tanto, porque ellos están en su mundo tecnológico avanzado, se siente que están más actualizados que el padre, que se siente que están más actualizados que el abuelo, y que entonces creen que pueden manejar mejor todas estas cuestiones y no valoran muchas veces los consejos y las cuestiones que las generaciones anteriores pueden darle. Inclusive aquellos que crean de que, bueno, tengo una escuela judía, de esas de las que funcionan diariamente en cualquier país, y que entonces puedo ya disponer de esta escuela y que ellos se encarguen de la educación de su hijo, también están equivocados en eso. La educación de su hijo es constante y no solamente en la escuela judía, también es en la casa y en la familia. Y es una de las cuestiones fundamentales. La educación empieza desde la casa. No puedes dejar solamente que la escuela haga su trabajo porque estás, como dicen nuestros sabios, tirando un diamante en bruto para una buena cantidad de personas que no se sabe ni lo que van a hacer con él. Entonces, tiene que existir comunicación y tiene que existir un elemento fundamental de vínculo en un mundo donde la gente menos se vincula, porque hoy hay personas que están juntas, sencillamente se escriben por WhatsApp antes de hablar entre ellos. Y entonces traer toda esa cuestión de la transmisión de los valores y la transmisión, se puede decir, de nuestro modo de vida hacia esas nuevas generaciones, lo cual resulta realmente retador. Y no es que los colegios vayan a hacer una labor negativa, al contrario, una labor positiva, pero no es suficiente hoy en día. Y nosotros vemos esa preocupación que tiene Yehudá por Benjamín, por ese hermano menor, por esa promesa que le hizo al padre, por esa cuestión. Y esto es una de las cuestiones que vamos a ver de qué es el comportamiento propio de un rey. O sea, un rey es una persona que se preocupa por sus súbditos, es una persona que tiene el espacio, el momento, la posición y la disposición de ayudar a los demás, de poder encontrar solución a los problemas de los demás. Y eso es lo que hace Yehudá. Yehudá está preocupado por su hermano, está en esta cuestión y va a ir con todo con respecto a tratar de salvar a su hermano. El que ocupa una posición de dirección pero no se preocupa por los demás, sencillamente no está realizando bien su trabajo. Hay una historia con respecto a esto, que en Marruecos había un hombre que estaba en la playa y vio que el rey de Marruecos llega a la playa. El rey de Marruecos llegó allí, el hombre trata de acercarse, logró acercarse, habló con el rey y le dice al rey de Marruecos que tiene una situación
económica difícil, que él está ante un problema complejo, que él necesita ayuda. El rey de Marruecos lo escucha, le pide los datos, le pide los contactos, todo eso, su nombre completo y todas estas cosas, y le dice que va a ser atendido en la próxima semana. El hombre se fue allí y dijo para sí mismo, para sus adentros, dice: bueno, a mí me parece que esto es una formalidad, que esto es una cuestión protocolar, que él me pidió esto, porque hay tanta gente que apunta las cosas en una agenda pero que no resuelve nada, ¿no? Esto lo dijo él para salir del paso y para tratar de darme una respuesta política, pero no, quizá esto él no vaya a resolver nada. Pero para su sorpresa, dentro de una semana lo llaman un funcionario que tenía que ver con el rey, que atendía casos, y le dicen que habían estudiado su perfil y que habían visto las posibilidades que existían para él dentro de la sociedad, y había un puesto para que dirigiera una estación de autobuses de Marruecos. O sea, que el rey de Marruecos, en vez de dar una sedacá o una cuestión de ayudar en una manera más primitiva, se pudiera decir, le buscó la manera mejor, se pudiera decir, de ayudar a la persona, de encontrarle una vía de sustento estable y constante, un trabajo que pueda garantizarle se puede decir, su sustento a él y a su familia, y por lo tanto, estudiando el perfil de él y preocupándose por lo que él podía hacer, entonces el hombre aceptó el trabajo, lo aceptaron en el puesto también respectivamente, y trabajó allí con él en la estación de autobuses, y ya resolvió su problema de Parnasá. Y esto es uno de los elementos interesantes. Si es bueno, es magnífico, porque es una de las cuestiones en las cuales quizás una persona que esté en una posición de liderazgo no pueda resolverle los problemas a todo el mundo, ni pueda hablar con todo el mundo, pero todo lo que él pueda hacer a su alcance, todo lo que le sea posible, todo lo que él pueda realizar, lo haga, y que tenga personas competentes para que lo puedan hacer. No es solamente el rey en cuestión, sino su equipo de trabajo, que también apoya y ayuda a que las cosas se concreten. Y esto es una de las cuestiones interesantes que vamos a ver aquí. Y Eudá es como un rey, y así está apoyando a sus hermanos en todo momento. Ahora, aquí aparece la cuestión de la revelación de Yosef. Cuando Yosef le dijo a sus hermanos: yo soy Yosef, ¿acaso está aún mi padre con vida? Ahora, la pregunta que hacen nuestros sabios, que es una de las preguntas interesantes de la Gemara, nos va a preguntar, dice: ¿por qué en este momento los hermanos saben de que está hablando con él es Yosef? ¿Cómo pueden estar seguros de eso? Puede ser una persona, hablan nuestros sabios, de que haya conocido a Yosef y de que esté hablando como si fuera Yosef, pero no Yosef. Puede ser una persona que no sea Yosef. ¿Cómo los hermanos saben que están hablando ante Yosef? ¿Cómo ellos supieron esta cuestión? Y esto es una de las cuestiones interesantes que vamos a ver aquí, porque Yosef en ningún momento habló directamente con los hermanos, sino que hablaba a través de los hijos, que los hijos le traducían a ellos. Él hablaba en el egipcio y los hijos le traducían al hebreo. Pero también aquí nuestros sabios dicen que Yosef le enseñó el Brit Milá a los hermanos. Entonces, aquí surge otra pregunta.
nuestros sabios dicen, bueno, en Egipto, cuando Yosef tuvo el poder necesario como virrey de Egipto, en ese momento él dijo que todos los egipcios tenían que hacerse el Brit Milá, todos, para que así fuera una práctica ya establecida y que ningún yehudí que fuera a llegar después se perdiera y no hiciera la práctica esta para adaptarse a las costumbres egipcias. Bashalom Baminan. Todos tuvieron que circuncidarse y todos lo hicieron. Y entonces, aunque hubo su resistencia, al final Yosef tenía el control de todo el grano en Egipto, la hambruna era enorme y por lo tanto todos hicieron así. Le preguntaron al faraón y el faraón le dijo que hagan como Yosef dijo. Entonces, si todos estaban circuncidados en Egipto, entonces ¿cómo sabían que era Yosef? Todos tenían hecho la circuncisión. Cualquier egipcio tenía la circuncisión hecha. Y la cuestión es, cuando explican nuestros sabios, que los goyín, cuando hacen la circuncisión, no saben hacer la periá. La periá es el rasgado de la segunda capa, se puede decir, de carne más fina que tiene ahí en el prepucio. Y eso no lo saben realizar ellos. Ellos solamente cortan la primera capa, que es lo mismo que hacen los jarabín en estos momentos cuando se realizan el Brit Milá, hacen la circuncisión ellos a los 13 años. Y esto es una de las cuestiones interesantes por lo cuales los hermanos pudieron saber de que él era Yosef, además de que hablaba un idioma que es la Lashon HaKodesh, o sea, lengua santa, y por lo tanto otro elemento era este. Entonces, teniendo en cuenta eso, los hermanos en este momento se quedan sin argumento y por eso es que se alejan de Yosef y están desconcertados, porque ellos habían peleado tanto por Benjamín, le habían dicho a Yosef de que mira Benjamín, cómo tú lo vas a encarcelar aquí, nuestro hermano, pobrecito Benjamín, mira lo que has hecho, cómo nos vas a separar a nosotros, qué va a decir nuestro padre, qué va a decir nuestra familia, qué injusticia más grande, cómo tú vas a hacer eso, cumplimos contigo y tú no cumpliste con nosotros, y todas estas cuestiones. Y ahora Yosef le pone un espejo. Es un efecto espejo y le dicen, mírense ustedes, yo soy Yosef, ustedes me vendieron a mí como esclavo, ¿qué ustedes están defendiendo si ustedes no tienen moral para decirme a mí de que ustedes quieren a su hermano si yo soy su hermano y ustedes me vendieron para salir de mí? Entonces, teniendo en cuenta eso, no existe un argumento más grande que ese. Es el mejor reproche que una persona puede dar, que es el efecto de un espejo, de ponérselo delante de él y decir, ¿de qué tú te quejas si mírate a ti? Tú no tienes nada de qué quejarte. Si lo que tú estás reclamando, mira lo que me hiciste a mí. Y esto es una de las cuestiones interesantes de por qué los hermanos se quedan desconcertados, por qué los hermanos se alejan de él, por qué no tienen argumentos ya para decirles y poder rebatir y decir algo, porque realmente esto los dejó prácticamente desmoralizados, se pudiera decir. Y hay pasajes así en que nosotros tenemos el Taná. Hay pasajes en los cuales el profeta Natán le dice al rey David, dice en una parábola con respecto a las cuestiones que había sucedido David con el rey David, le dice, y un vecino tenía 1000 ovejas y el otro vecino no tenía una sola oveja. Y entonces estos dos vecinos vivían juntos, uno al lado del otro, y el que tenía una sola oveja dependía de ella para poder comer porque no tenía más. Sin embargo, el día que el vecino de 1000 ovejas recibió visita, por la noche se roba la única oveja que tiene el vecino, que nada más que tenía una sola, la sacrifica a la sheshejitá
y se la sirve a los visitantes. Entonces, ¿cuál es el castigo que debe recibir la persona que se robó la única oveja del vecino si él tenía 1000 en su haber? Y entonces David Amélez le responde: ven a ver, pena de muerte es lo que hay que hacer. Y dice Natán: pero si ese eres tú el que has hecho eso, que mandó a morir a este soldado para quedarte con la mujer de él, teniendo tú las esposas y todas estas cuestiones, y entonces vienes a quedarte con la mujer de él y lo mandas a morir para eso. Entonces, teniendo en cuenta eso, ese efecto espejo que trae aquí sobre los demás, y que los demás cuando se ven ya no saben qué decir. Y eso es importante verlo, porque Akadosh Baruj Hu siempre nos pone en una posición de juzgar a los demás, y muchas personas juzgan teniendo en cuenta de que ellos se creen de que no tienen problema, pero al final tienen su tejado de vidrio. Y para exigir siempre hay que dar el ejemplo. Es una de las cuestiones fundamentales que vamos a ver. Tanta gente exigiendo cosas en este mundo y al final no dan el ejemplo de nada. Y esto es una de las cuestiones complejas que tenemos. Nosotros hemos visto aquí que lo que ha habido más bien dentro de toda la familia de Jacob, José y sus hermanos, y todo este conflicto también es falta de comunicación. Porque en este mundo existe comunicación de larga distancia y de corta distancia. Existen dos tipos de comunicaciones. Y esto es algo para ilustrar. Hay personas que no van a la sinagoga, que dicen: no, que va, yo estoy muy cansado, yo soy muy mayor, el transporte está difícil, la situación está compleja. No, yo no voy a ir a la sinagoga, pero voy a escuchar el shiur. Y yo voy a ver el video en mi casa y voy a ver las cosas que dice el jaján, el rabino, esto, y lo voy a ver bien y voy a estar allí mirando el video muy bien en una pantalla grande, y que entonces lo veo hasta mejor porque lo puedo escuchar. Si no entendí algo puedo darle para atrás el video y volverlo a escuchar de nuevo. Pero no es igual que estar en la sinagoga. No es igual que estar en la presencia ante un minyan. Yosef no había tenido una comunicación directa con sus hermanos. En casa de sus padres prácticamente ellos no le hablaban, no podían hablar con él en paz. Y esa falta de comunicación se revela en todo momento. Inclusive en las audiencias que tienen los hermanos con Yosef, en todo ese momento, ninguno le hablaba directamente a Yosef, porque Yosef le hizo creer que él no conocía el hebreo, que él no podía hablar con ellos directamente, y entonces utilizaba un traductor, que era el propio hijo de él, para que entonces fuera el que le tradujera a ellos, y no había comunicación directa. Es cuando usa un guía, usa a alguien que le hable a los extranjeros, le hable a las personas que vienen, y entonces cuando usted no puede hablar directamente con ellos, el guía puede seguir algunas de las cuestiones que usted dice, pero la forma de la entonación, la forma, la intencionalidad con que se hace cada frase, cada palabra, cada intención, no la puede transmitir un guía. Porque sencillamente un intérprete no puede hacer eso. Cuando usted logra hablar el mismo idioma y logra transmitir lo que usted quiere, como usted quiere, esa transmisión es directa. Eso es comunicación directa, comunicación a corta distancia. Ya cuando se usa un guía, ya eso es a larga distancia. Ya cuando las personas están juntas, pero lo que tienen es WhatsApp para comunicarse y se dicen las cosas por WhatsApp, eso es a larga distancia. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. Porque esta conversación que hemos leído hoy es la primera comunicación directa en años
que tuvo Yosef con sus hermanos y de manera, se puede decir, abierta, de manera en el cual no hubo un filtro y que fue una comunicación a corta distancia. Ahora la pregunta que hacen nuestros sabios: ¿por qué Yosef, una vez establecido en Egipto, no mandó una carta a Jacob con un mensajero diciendo que él estaba bien, que estaba salvo en Egipto? Y esto es una de las preguntas que hacen nuestros sabios con respecto al comportamiento de Yosef. ¿Por qué dejar que el padre tuviera esta agonía, ¿no?, de que Yosef había sido dado por muerto con la historia de inventos que le hicieron los hermanos creer a Jacob? Y una de las respuestas que dan nuestros sabios es que si se hubiera enterado Jacob de que Yosef estaba vivo en esas primeras circunstancias, en ese primer momento histórico, se pudiera decir que los hermanos hubieran salido a buscar a Yosef, inclusive hubieran intentado matar a Yosef. Yehudá, en ese momento que ocurre esta conversación, estaba listo para matar a todos en Egipto. Él y los demás hermanos estaban listos para acabar con todo Egipto. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. Y José aprovecha ese momento precisamente para buscar la paz. Porque vamos a ver de que el acercamiento entre estas complejidades de la vida y en esta situación familiar tan compleja, no es cuando uno lo desea o cuando se quiera realizar, se puede decir, el acercamiento, sino es cuando las condiciones lo permiten. Porque muchas veces, si se hace en otra circunstancia y en otro momento, en vez de acercamiento, lo que se obtiene es alejamiento. Y esto es una de las cuestiones interesantes de la vida, tener en cuenta el momento preciso de las cosas, el momento que cada cosa tiene en la vida. Porque muchos hubieran pensado: no, yo sé, en el primer momento llegó a la casa de Potifar, oye, ¿puedo escribir una carta? Sí, bueno, escríbela y mándasela a Jacob, yo sé, siendo esclavo en casa de Potifar. Y entonces los hermanos se dan cuenta de eso. No es el momento. José después pasa a estar 12 años preso ahí en la prisión en Egipto, menos todavía es el momento de eso. Ahora José surge como faraón, virrey de Egipto. Es como si fuera un vicefaraón, el segundo a cargo de Egipto. Entonces José sí tiene una posición importante en el cual sí, ya cuando ellos vengan, porque el hambre y la casa pelada, como sucede, es lo que lo hace ir a Egipto y no queda más remedio que ir a Egipto. Entonces José está en la posición de ver y en la posición de hacer esa reconciliación. Y esto es uno de los elementos interesantes, porque hay que reconocer el tiempo en la vida que son para hacer las cosas. Hay tiempo para todo. Y este sistema de reconciliación viene por un proceso de que los hermanos tienen que derogar un jeren que le habían hecho a Yosef. Porque Yehudá le había hecho un jeren a Yosef. Por eso se alejan cuando él está y él le dice que se acerquen. Y por favor acérquese a mí, porque alguien que le hacen un jeren que es excomulgado, uno tiene que alejarse de él. Cuando alguien se excomulga de una comunidad, pero cuando ese jeren se deroga, entonces ya se puede acercar a esa persona y los hermanos entonces se acercan a él. Y esto es algo muy interesante. José le dice a sus hermanos que ya se acerquen y que no se aflijan, de que todo esto es plan de Hashem, de que todo esto es una cuestión en la cual Dios como tal fue quien lo mandó a Egipto, no fueron ellos.
de que él está allá para proveer a su familia, para salvar a su familia de la hambruna y todas estas cuestiones. Y esta es la posición de una persona creyente, de una persona que confía en Hashem, de una persona que tiene emuná, de una persona que sigue los caminos de la Torá, caminos de la Mitzvot. ¿Qué pasa? Una persona que no cree, no puede perdonar jamás y nunca a sus hermanos. No lo haría jamás de los jamases. Jamás perdonaría a los hermanos. Jamás dejaría de recordar lo que le hicieron los hermanos. Jamás buscaría la paz o la reconciliación con los hermanos. Jamás diría de que esto fue el plan divino. Al contrario, su corazón estaría lleno de ira, de enojo y de deseo de venganza. Y este es el momento de vengarse. Porque él tiene entonces el control. Y esto es una de las cuestiones interesantes que vamos a ver en la vida. ¿Cuál es el comportamiento de una persona que es creyente, que es una persona que es religiosa y una persona que no? De cómo creen las cosas. Y eso es, hay un ejemplo de eso, de un Meiser, de que va varias personas en un carro, van hacia Jerusalén, en una carretera, alta velocidad, autopista, y entonces ya está llegando la hora de Minjá, y dicen la gente en el carro, bueno, hay que apiarse para hacer Minjá, porque no nos va a dar tiempo, va a pasar la hora necesaria, y entonces tenemos que hacer Minjá, y el carro trata de apiarlo en una autopista. La autopista se va a alta velocidad, los carros tienen un punto ciego, el cual no ves en el espejo muchas veces qué es lo que tienes al lado, y le da a una moto. Y esa moto dio más de 3 vueltas con un hombre, un yehudí que estaba allí, y que entonces aquello fue que las personas dijeron el Shema Israel, y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, porque imagínate, pero el hombre salió ileso. Y el hombre lo primero que hizo fue arrodillarse, poner las manos al cielo, el de la moto, y decir, gracias a Dios que estoy vivo. Baruch Hashem que estoy vivo. Y esto es una de las cuestiones interesantes. ¿Qué hubiera hecho una persona que no es creyente? A esa hora hubiera visto, no que él estaba vivo, sino los daños que tuvo la moto. Y hubiera ido para allá entonces a pelearse y a decir, ustedes no están viendo lo que ustedes hicieron, miren lo que ustedes provocaron, ahora quién me va a pagar la moto y no sé qué. Y él no se estaría mirando primeramente si él salió bien, si él está ileso, si él le pasó algo, si Hashem logró de que, y fue su voluntad de que saliera bien de esa. Y esto es una de las cuestiones interesantes de cómo se enfrenta a la vida una persona que es religiosa y que cree, y otra persona que no cree. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo aquí. Y cómo él logró quitar todo el rencor y todo ese resentimiento que pudiera existir y buscar la paz con los hermanos. Y entonces hay gente que tiene el corazón lleno de muchísimas cosas negativas, con muchísimo odio y con muchísimo remordimiento y con muchísimas cosas, y esa persona evidentemente eso le afecta la salud sobre todo. No puede dormir bien, no se descontrola cuando ve a alguien que le hizo algo y que le cae mal, y entonces al final constantemente tiene un problema en la vida. No puede encontrar la paz en su vida. Y Yosef trata de convencer a los hermanos de que no existe ningún problema. Yosef voltea las situaciones, porque evidentemente él no fue vendido con buenas intenciones por los hermanos, él fue vendido con malas intenciones. Querían matarlo, pero dijeron, mejor vendámoslo como esclavos y ya, que se pierda por ahí. Lo que le pasa no es nuestro asunto. Y después, el hecho de descender a Egipto y entonces de poder llegar a la casa de Potifar y lograr que esa casa prosperara, porque Potifar lo puso ahí para administrar, porque era el esclavo
que no se comportaba como un esclavo porque cuidaba las propiedades del amo y la hacía producir más. Y entonces logró de que la casa prosperara. Pero además de eso, después de toda esta cuestión de difamar de él, como lo hicieron, y llegó a la prisión, ¿cómo logró Yosef en la prisión también hacerla prosperar? ¿Cómo Yosef logró organizar la prisión? ¿Cómo logró atender a los presos? ¿Cómo logró, se puede decir, buscarle solución inclusive hasta los sueños que tuvo el jefe de los coperos, el panadero, todo esto, y explicarle cuál era el sueño, la explicación a los sueños que ellos habían tenido? Y todo porque Yosef en la prisión no fue simplemente un reo más, fue una persona con responsabilidades dentro de la prisión sobre los demás reos. Donde quiera que caía Yosef brillaba. Donde quiera que pasó, brilló. Hay personas que tienen esa luz, que donde quiera que caen, brillan. Donde quiera que dirijan algo, esa organización, ese algo al que pertenece, empieza entonces a prosperar. No importa cuán difícil sea la situación, no importa cuántas adversidades haya, ellos son los líderes que logran siempre salir adelante por la voluntad de Hashem. Yosef tenía esa capacidad. Yosef logró, y era la persona que Faraón vio de que podía, Safenaz Paneas, el jefe de asuntos ocultos, podía llegar a convertir a Egipto en una superpotencia ante un momento de hambruna total. Y así lo hizo y reunió un tesoro enorme. Pero esas son cuestiones en las cuales lo da una personalidad como la de Yosef y una filosofía como la de Yosef. En vez de buscar resentimiento y odio en cada lugar, y si hubiera albergado ese resentimiento y ese odio y esa mala vibra, en casa de Potifar no hubiera hecho nada. En la prisión tampoco hubiera sobresalido en nada. Y con el faraón tampoco hubiera llegado a nada. O sea, son cuestiones en las cuales su comportamiento, su filosofía, su manera de accionar ante este mundo lo hacen brillar a pesar de todas las adversidades, a pesar de todos los problemas. Y esto es una de las cuestiones interesantes que vemos sobre la personalidad de Yosef. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo de cómo una persona logra llegar a ese nivel, porque inclusive el descender a Egipto, la familia de Jacob desciende a Egipto y no es simplemente por el problema de la alimentación y que, bueno, la hambruna que existe. Al final descienden a Egipto y que cae en algo que es terrible, la esclavitud que vino después de la muerte de Yosef y sus hermanos. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo de cómo voltea la situación, de cómo la filosofía de Yosef ayuda a convertir eso que tantas veces se repite por aquí, que convertir los reveses en victoria. ¿Cómo esa filosofía ayuda tanto? Nosotros vemos una historia de que Eliyahu Anabí se le aparece una persona y la persona es un hombre pobre que no tiene prácticamente parnasá, y Eliyahu Anabí le dice: mira, tú tienes pobreza, pero Hashem te va a ayudar, te voy a dar estas monedas, pero Hashem te ayuda con la condición que ayudas a los demás. Y entonces el hombre empieza a prosperar y empieza a ayudar a todos, y prospera, y más rico, mientras más da, más rico se hace. Y entonces la mujer empieza a decirle: pero ¿cómo va a ser esto? Mira, ya tú has dado bastante, todo el que viene tú le estás dando acá, y le estás dando aquí, le estás dando allá, y estás apoyando aquí, estás apoyando allá. La gente se ha acostumbrado a pedirte a ti. ¿Pero cómo tú vas a seguir en eso? Tú tienes que dejar eso. No deja, tienes que guardar para la vejez, para tus hijos. Guarda dinero, no des tanto, o no des nada. Y entonces el hombre le hace caso a la mujer y empieza a perder el dinero, lo pierde todo. Se vuelve tan pobre como al principio de la historia. Y entonces aparece Eliyahu Anabí. Eliyahu Anabí le dijo: el problema es que el dinero
te reflejó a ti en un espejo. Eliyahu Naví le trajo un espejo y le dijo, mira, aquí está un espejo que ves tu propia imagen. Ahora, rasga la capa de plata que tiene el espejo atrás y cuando lo rasgues vas a poder ver la luz y vas a poder ver a través de él. Y esto es lo que ha sucedido contigo. El dinero te volvió la cabeza con lo que te dijo tu esposa no, entonces yo tengo que guardar, yo tengo que tener, yo tengo que... Y entonces al final hay gente que solamente tienen porque le pueden dar a los demás. El día que no le den a los demás, Hashem le quita la veraja. Hay gente que están vivas precisamente para que ayuden a los demás. Si no, ya sus días en la tierra, en este mundo, en el Olam Hazé, ya hubieran terminado. Y hay mucha gente que está consciente de eso, pero hay otras que no. Hay otras que no están conscientes de esa cuestión. Si las personas supieran lo que realmente es lo que es la mifá de Gemilut Hatzadim, se darían cuenta de cuán importante es, tal así que dice la Gemara, explica, de que Hasbashalom Bambinan, que se acabe el mérito en algún momento de esta vida de Abraham, Isaac y Jacob, Hasbashalom Bambinan, que no sea así, entonces para poder recuperar como pueblo judío ese mérito, tendríamos que hacer mucho, pero muchísimo Gemilut Hatzadim. Muchísimas obras buenas de apoyar al prójimo para poder recuperar ese mérito. Esa es la misma que recupera el Sejú de Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando alguien siente que vive para los demás, Hashem le manda verajá. Y esto es una de las cuestiones interesantes, como es aquella persona que iba en un carro y estaba ahí el rabino y le pregunta, bueno, usted es taxista, sí, bueno, entonces para que me lleve a tal lado. Y cuando el rabino se monta, ve en el carro la foto de la familia, de la esposa, los hijos, ahí en la guantera, colocados fuera con papel precinta. Y el rabino le pregunta, bueno, ¿y esto qué significa? Y dice, no, eso es que cuando yo voy y me voy emocionando y entonces me voy apurando, me voy desesperando y estoy manejando así a lo loco, los miro así a la foto y entonces digo, no, espérate, tengo que bajar la velocidad, no puedo ir a llevarme la luz roja, tengo que llegar a casa, tengo que hacerlo por ellos. Y entonces cuando alguien, otro carro se mete en el medio, que entonces lo que me dan ganas es de pasarle por arriba con el carro, entonces, o chocarlo, ¿no? Entonces eso es lo que me controla a mí. Entonces el rabino le dijo, mira eso, qué importante, porque eso significa de que tú no vives para ti, tú vives para tu familia. Estás pensando en tu familia y es tu familia entonces la que controla esos impulsos que tú tienes. Y esto es una de las cuestiones interesantes. José mantuvo a toda la familia en Egipto y le dijo, ustedes lo que tienen que hacer es estudiar en la tierra de Goshen, ahí en la yeshiva, y no se preocupen por lo demás. Que podamos llevar eso a la práctica, esta forma y estas ideas de Yosef. Amén. Yehi Ratzon. Muchas gracias.